Hay personajes en la historia que lo cambian todo, y no necesariamente por lo que ellos mismos hacen, sino por la persona a la que señalan. Hoy precisamente vamos a adentrarnos en la vida de una de estas figuras clave, Juan el Bautista. Esa voz que, según el Evangelio de Juan, clamó en el desierto. A ver, pensemos en esto por un segundo. La historia de Juan parece una contradicción andante. Su propósito en la vida, su misión más profunda, era hacerse cada vez menos importante. ¿Cómo es eso posible? Bueno, empecemos a desentrañar esta increíble paradoja. Y fíjense, esto no arranca con un milagro o algo espectacular, no. Arranca con una investigación. Desde Jerusalén, que era el centro del poder religioso, mandaron a una comisión oficial para interrogar a esta nueva y carismática figura que estaba, alterando el orden de las cosas. Es que Juan, para la gente de la época, simplemente no cuadraba. Aunque era hijo de un sacerdote y podía tener una vida privilegiada, él rechazó todo eso para irse a vivir al desierto. Su independencia, su mensaje tan radical, pues claro, representaba una amenaza para el poder establecido, y ellos necesitaban respuestas. Y las necesitaban ya. Y bueno, la gente que mandaron de Jerusalén no se anduvo con rodeos, fueron directos, al grano. Sus preguntas se centraron en las tres figuras mesiánicas que el pueblo judío esperaba en ese momento. Querían saber, en resumen, Juan, ¿quién eres tú en realidad? La primera pregunta fue la más importante, la del millón. ¿Eres tú el Mesías, el libertador que todos esperamos? La respuesta de Juan fue inmediata, tajante. Yo no soy el Cristo. Así, sin dejar el más mínimo lugar a dudas. No se quedaron contentos, claro. Así que probaron con otra idea, una profecía muy popular que decía que Elías iba a regresar antes del Mesías. Le preguntaron, ¿ok, entonces eres Elías? Y otra vez, una respuesta corta y directa. No soy. Como último recurso, le lanzan su última teoría, basada en la promesa de un profeta como Moisés. ¿Eres tú ese profeta? Y por tercera vez, ¿qué creen? Un simple no. Juan tenía una claridad absoluta sobre quién no era, y eso era fundamental para su misión. Muy bien. Después de dejar clarísimo quién no era, ahora sí venía lo bueno, el momento de la verdad, en el que Juan finalmente revela su verdadera identidad y cuál era exactamente su misión. Y su respuesta, híjole, es de las declaraciones más humildes y poderosas de la historia. No se define como un líder, ni como un gran profeta, simplemente dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Su propósito no era ser visto, sino ser escuchado, preparar el camino. Pero, a ver, ¿por qué era tan crucial esta preparación? La misión de Juan tenía tres objetivos clave. Primero, tenía que corregir las ideas equivocadas que la gente tenía del Mesías. Esperaban un rey guerrero, no un siervo sufriente. Segundo, tenía que sacudir una religión que se había vuelto pura formalidad, puro ritual vacío. Y tercero, tenía que preparar los corazones para recibir un ministerio que sería muy breve, pero increíblemente transformador. Y es que el mensaje de Juan era, de verdad, algo radical para su tiempo. En una cultura donde la identidad religiosa se basaba en la herencia, él llegó a proclamar que la salvación no era un derecho de nacimiento. No, era un asunto de arrepentimiento personal y un corazón verdaderamente transformado. Esto, claro, era un golpe directo a la autojusticia de la época. Pero, ¿saben? La misión de Juan no estaba solo en lo que decía. Su propio carácter era un mensaje en sí mismo. Y en el corazón de ese mensaje encontramos una virtud que lo define por completo, la humildad. En esta simple frase, Juan resume toda su teología y toda la visión que tenía de sí mismo. Al decirse indigno de desatarle las sandalias, está haciendo una de las declaraciones de humildad más profundas que se hayan pronunciado jamás. Para que entendamos bien el peso de estas palabras, hay que saber que en esa cultura, esa tarea de desatar las sandalias de un invitado la hacían solo los esclavos. Y no cualquier esclavo, sino el de más bajo rango. Juan está diciendo que ni siquiera para esa humilde tarea se sentía digno. Imagínense la magnitud de lo que está diciendo. Y lo interesante es que esta humildad de Juan no es un caso aislado. Es un patrón que vemos una y otra vez en las Escrituras. Desde Abraham, que se llamó a sí mismo polvo y ceniza, hasta Moisés preguntando ¿y quién soy yo? E incluso el apóstol Pablo, que se consideraba el más pequeño de los apóstoles. La verdadera grandeza espiritual siempre va de la mano con reconocer nuestra propia pequeñez. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este hombre que vivió y murió para señalar a otro? ¿Qué nos enseña su testimonio hoy en día? El legado de Juan es el del testigo perfecto. Alguien que entendió que su único propósito era hacerse más pequeño para que otro pudiera crecer, y cumplió su misión a la perfección. Preparó el camino y luego simplemente se hizo a un lado para que toda la atención se centrara en Cristo.
Y esto nos lleva a una reflexión final. En una cultura obsesionada con la autopromoción, con ser el centro de atención, la vida de Juan el Bautista nos presenta un camino radicalmente opuesto. Uno donde la verdadera grandeza no se encuentra en buscar los reflectores, sino en apuntar hacia aquel que es el centro de todo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿nuestras vidas, a qué o a quién están apuntando?